A principios del año de 1826, la situación general en el territorio venezolano era de gran inestabilidad política y económica, como resultado de la guerra de independencia. El proceso de unificación que existió durante el conflicto comenzó a destruirse a consecuencia de las fuertes rivalidades entre los patriotas venezolanos y neogranadinos. La molestia pública de las municipalidades por ser excluidas del Congreso Constituyente de Cúcuta y la ubicación de la capital en Bogotá, el injusto fusilamiento del prócer venezolano Leonardo Infante por autoridades neogranadinas, entre otros sucesos, crearon las condiciones propicias para el movimiento conocido como La Cociana. Este movimiento al principio no tuvo la intención de separar a Venezuela de la Gran Colombia, sino de exigir la reforma de la Constitución de Cúcuta y anunciar su rompimiento con las autoridades de Bogotá, aunque manteniéndose bajo la protección del libertador Simón Bolívar. Al respecto, el propio general en jefe, José Antonio Páez, nos explica en su autobiografía: La vasta extensión del territorio colombiano, las dificilísimas comunicaciones de las provincias con el gobierno central establecido en Bogotá, los celos y rivalidades entre venezolanos y granadinos, todo indicaba que la República de Colombia tendría una existencia efímera. Y en la época de nuestra narración se dejaban ya sentir los síntomas de una separación que era inevitable y que más tarde o temprano tendría que llevarse a cabo sin que a nadie le fuese posible el impedirlo. Según el historiador valenciano Carlos Cruz, a esto se le agrega el escándalo que se formó en Venezuela cuando el vicepresidente Francisco de Paula Santander ordena una recluta masiva con el objetivo de reforzar al ejército de Bolívar, la cual fue rechazada por la población. Por esta razón, se originó un conflicto que llevó a una investigación formal ante el Congreso en contra de José Antonio Páez. Cruz se refiere a un tercer hecho muy importante, como fue la pugna entre el general Santander y el prócer venezolano Miguel Peña en relación al juicio del coronel venezolano Leonardo Infante. El acusado, quien gozaba de gran estima y ascendencia dentro de las filas del Ejército Libertador en Venezuela, es condenado a ser fusilado, pero Peña se niega a firmar la sentencia al señalar irregularidades o imprecisiones en la suma del voto de los jueces. Al final, Infante termina siendo fusilado y Peña perseguido, regresando a Venezuela, donde encuentra una situación compleja, pues al general Páez lo habían apresado y ante el rechazo de la población, de los cabildos de Valencia y Caracas, fue liberado siendo nombrado por el pueblo como jefe civil y militar del departamento de Venezuela. Páez, en sus memorias, explica estos acontecimientos con estas palabras: Fulminó contra mí la municipalidad de Caracas la acusación de haberme excedido en el uso de mi autoridad, valiéndome de medios violentos, enviándose cartas desde aquella ciudad a sus diputados en Bogotá, y estos armaron un terrible escándalo en la Cámara. En la misma noche que el general Escalona tomó posesión del mando, se cometieron en Valencia desórdenes de diversas especies por varias partidas, entre las cuales aparecieron realistas que solo tal vez buscaban un pretexto para trastornar la tranquilidad pública a favor de sus ideas. El 27 de abril de 1826 habían pedido varios ciudadanos a la municipalidad de Valencia que se suspendiese el cumplimiento de la orden que me separaba del mando. Convocó a aquel cuerpo a los letrados de la ciudad para consultarles sobre la cuestión propuesta, la cual, si se llevaba a efecto, decían podía ocasionar disturbios o insurrecciones. La municipalidad acordó entonces que se manifestara el profundo sentimiento de que hubiese sido admitida contra mi persona.
La persuasión en que yo estaba de que yo me justificaría completamente, que todo el vecindario se hallaba convencido de la puntualidad y exactitud con que me había desempeñado en mis encargos, ganándome la confianza, respeto y amistad de todos. Ante esta situación, una multitud conformada por más de 2.000 personas reunidas en las calles fueron a casa de José Antonio Páez, llevándolo en hombro hacia la municipalidad. Páez señala al respecto. La Municipalidad de Valencia invitó a las otras ciudades de Venezuela a que aprobasen el movimiento que ella había iniciado, para que todas reunidas expresasen los grandes motivos que habían hecho necesarias mi reposición en el mando, el cual yo debía conservar para mantener el orden y tranquilidad pública hasta que volviera el Libertador y se reuniera la gran convención citada para el año de 1831, pero que debía anticiparse en vista de las dificultades sobrevenidas a la República. Hasta la Municipalidad de Caracas, que tan hostil se me había mostrado anteriormente, se adhirió al Acta de Valencia y me encontré investido con la suprema autoridad civil y militar. El Ejecutivo en Bogotá declaró que la ocurrencia sobrevenida en Valencia el 30 de abril era una verdadera insurrección a mano armada, y el general Bermúdez, comandante general del departamento del Orinoco, tomó al principio una actitud hostil al movimiento, si bien se mostró en estas circunstancias con más prudencia y cautela de lo que debía esperarse de su carácter impetuoso y arrebato en demasía. El libertador Simón Bolívar, en una carta dirigida a Páez con fecha del 6 de mayo de 1826, expresa su preocupación sobre estos acontecimientos y la vulnerable situación en la cual se encontraba la República. Casi a un tiempo es sabido que Morales se halla en La Habana, pronto a expedicionar a la costa firme con 14.000 hombres, y que en estas circunstancias ha sido usted llamado a la capital para ser juzgado. En este estado de cosas hay que temerlo todo: anarquía y guerra, guerra y anarquía. Mucho me inquieta el partido que usted haya de tomar en este caso tan singular. Si usted viene, Morales se anima a expedicionar y se le convida por este medio a desolar a nuestra querida patria. Si usted no cumple con la orden del Congreso, se introduce la anarquía. A partir de este acontecimiento se ha desconocido la resolución del Senado de la República de Colombia, que había determinado la destitución del general Páez como jefe militar de la provincia de Venezuela, dando origen a la ruptura entre el gobierno central en Bogotá y el departamento de Venezuela. Al conmemorar el bicentenario de la Cociata, redescubrimos los hechos, sus protagonistas. Este es quizás uno de los acontecimientos más polémicos y poco comprendidos de nuestra vida republicana. En ese momento de profunda crisis, este movimiento, sin saber su magnitud e impacto, forjará las bases de la nueva República Venezolana.